CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1434, las 3 R's del liderazgo. Para iniciar, escuchemos Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer, mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Doctor, hoy vamos a hablar del liderazgo en 3 dimensiones muy interesantes que nos van a ayudar a tener una panorámica, pues yo creo que muy elemental de lo que cada líder necesita alrededor del mundo. Fíjate que Rick Box nos está llevando explicándonos qué son estas 3 R's del liderazgo. Y eso pues lo hace, nos va a ayudar. Está sencillo, pero a la misma vez profundo. Él comienza hablándonos en su aportación al Maná de lunes de la siguiente forma. Hace 2 años, el doctor Ricardo Wynn, primer presidente de una gran organización no lucrativa, encaró una gran disyuntiva en su vida y en su trabajo. Fíjate que después de una larga y productiva permanencia en su papel de gran liderazgo, la carrera del doctor Wynn entró a una nueva fase. ¿Cuál fue esa? Él sentía el llamado a empezar a enseñar los principios bíblicos del manejo financiero a millones de personas fuera de los Estados Unidos. Y fíjate que lo hizo. Su nuevo inicio rápidamente fue fructífero y satisfactorio cuando de repente e inesperadamente se encontró en una cama de hospital y con una recuperación lenta y dolorosa después de la pérdida de uno de sus miembros. Bueno, debido a las complicaciones con la diabetes, los cirujanos no tuvieron otra opción sino amputar una de sus piernas debajo de la rodilla. En la traumática noche de su cirugía, el doctor Wynn pensó que se le terminaron los días de viajar y de ayudar a otros. Fíjate, se sentía desesperado y listo a declararse derrotado. Pero a las tempranas horas de la mañana, ¿qué pasó? Cuando clamó por respuestas al Dios al que le había servido fielmente durante muchos años, el Señor le dio una respuesta en forma de pregunta, que es una de las muy usuales formas en las que Dios lo hace. Y la pregunta fue esta: Ricardo, ¿vas a vivir lo que estás escribiendo? Y fíjate que el doctor Wynn se le había olvidado un libro que él estaba escribiendo, al que había titulado precisamente las 3 R's del liderazgo. ¿Y por las 3 R's a qué se refiere? Las relaciones, los resultados y el recuperarse. El recuperarse, el reponerse. Él le llama la resiliencia. Ahora, cuando evocó su propia enseñanza acerca de que cómo los grandes líderes deben de ser resilientes o tener la capacidad de recuperarse, de reponerse, él reconoció que rendirse, esto sería otra R, no era una opción, a pesar de la adversidad de su situación presente. Y allá en el 2005 tuvo el honor de asistir a un retiro donde este hombre, un firme seguidor de Jesucristo, fue un orador destacado. Fue emocionante ver al doctor Wynn cuando se puso de pie y se desplazó de un edificio al otro sin ayuda, sin que nadie le ayudara. La única ayuda que tenía era pues la de su prótesis en la pierna perdida. Ahora,
Muchos de los que asistían por primera vez al retiro no tenían ninguna idea del esfuerzo y de la determinación que este hombre, el Dr. Wynne, hizo por participar. Y fíjate que aquí el apóstol Santiago entendió y enseñó sobre la importancia de resistir, la importancia de reponerse, la importancia de pasar por una prueba y salir adelante. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 12, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Y fíjate, previamente en ese mismo primer capítulo de Santiago, nos dice lo siguiente: hermanos míos, ustedes deben tenerse por dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. O sea, la prueba nos ayuda, la prueba nos fortalece y la prueba nos ayuda a formar el carácter. Y la prueba también nos ayuda a algo que es muy importante, que es a darnos cuenta cómo es que está nuestro carácter. Cuando nosotros estamos en una situación cómoda, pues podemos pensar que estamos de maravilla, pero es precisamente la prueba la que nos ofrece el mejor de los espejos. Ahí está Job, un ejemplo bíblico tremendo de Job, cómo sufrió, no tenía por qué sufrir. Era un hombre justo, era un hombre santo, era un hombre que delante de Dios tenía un tremendo testimonio, y sin embargo vimos el sufrimiento muy, muy doloroso al perder a sus hijos, al perder todas sus posesiones. Fue algo de veras traumático. Inclusive la gente que lo rodeaba, su esposa y sus amigos, fueron incapaces en su momento de entender la situación. Nadie fue capaz de verlo desde la perspectiva divina, solo Job. Y en lugar de ayudarlo, lo condenaron al pobre. Estamos escuchando las 3 R's del liderazgo. Búscanos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas: Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con el programa 1434. Con ese número y el título, las 3 R's de liderazgo, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es el canal del programa Visión 2020. Las 3 R's de liderazgo. Bueno, recapitulando un poco lo que ya escuchábamos al inicio del programa, el Dr. Wynne es un hombre que sabe de liderazgo, que está escribiendo este libro, pero de pronto, en el momento menos esperado, se ve convaleciente en una cama de hospital, acaba de perder una pierna, y entonces en ese momento Dios le dice, bueno, vas a vivir lo que estás escribiendo, y entonces las 3 R del liderazgo son principios que él sabe, pero ahora está desafiado, como cualquier líder, ahora a vivirlos. Y los 3 principios son relaciones, resultados y resiliencia o recuperarse, la capacidad de reponerse. Y vea lo que nos dice acá Rick Box. A través de los siglos, el mundo de los negocios ha sido conformado por hombres y mujeres de visión y de propósito que han soportado y superado los retrocesos y obstáculos a través de su resolución personal y su resiliencia. Fíjate que algunos han salido de trasfondos difíciles. Otros han vencido severos retos económicos, educativos o físicos. El secreto del liderazgo exitoso, nos dice Vox, en el mundo de los negocios y en el mundo profesional, no está en finalizar un proyecto cuando todos los elementos del plan A trabajaron
como se esperaba. Dice, es la resiliencia, o sea, el reponerse, requerida cuando falla el plan A, o se queda corto ante la meta y entonces entra el plan B, e incluso otras alternativas que deben explotarse, probarse y llevarse a cabo, Edgar. Aquí nos hace una pregunta y es esta. Al presente, ¿se está enfrentando con una prueba aplastante? Fíjate qué importante, ¿eh? Con algunos obstáculos aparentemente insuperables que lo tientan a rendirse o a echarse en el fracaso. Aquí nos ayuda mucho recordar la sabiduría del Dr. Wynne y sus ejemplos al superar una seria invalidez física. Un gran líder es resiliente, o sea, se recupera. Ahora, yo creo que cuando hablamos de los grandes líderes, nosotros debemos de saber que el gran líder se sabe, se ve, se manifiesta en dos escenarios principales. El primero de ellos es cuando no está. El que es de veras un gran líder, cuando no está, el equipo sigue motivado. Sí, como si él estuviera. Y podemos nosotros conocer líderes de influencia que ya están muertos, como Martin Luther King o Mahatma Gandhi, cuya influencia sigue hasta el día de hoy. Nada menos, fíjese, le voy a decir, estábamos en un curso aquí hace algunos meses, en el país, no recuerdo en qué ciudad, y una de las participantes contaba que llegó a una librería, compró un libro y estaba muy impactada. Ese libro era Mi lucha, escrito por Adolfo Hitler. Y esta señorita, una mexicana, que nació décadas después que Hitler, que nació en otro país, en otro idioma, en otro contexto, en otra cultura, dijo, y leyéndolo yo creo que el tipo tenía razón. Fíjese la capacidad que tienen las personas de influir aún muertos. Así es. Ahora, uno de los escenarios es cuando el líder no está. Y otro de los escenarios es la crisis. ¿Cómo es que el líder maneja o no maneja la crisis? Así es. Yo conozco líderes fabulosos que uno los escucha y es una delicia escucharlos, pero a la hora de la crisis, doctor, no hacen nada. O se deshacen. Se destruyen, Sí. se desmoronan. Se paralizan. Y aquí hay algunos principios que podemos pensar o considerar como para lo que se llama la gestión de crisis. ¿Cuál sería el primero de estos principios? Pues el primero, que es obvio, es evitar la crisis. Los líderes deben de tratar de evitar la crisis. Sí, porque la ven antes de que llegue y están preparados para cuando esa crisis pudiera llegar, enfrentarla. Estos líderes tienen la capacidad de anticiparse porque están viendo el entorno. Así es. ¿Cuál es el segundo principio? Prepararse para manejar esa crisis. O sea, estar listos. Es bien interesante porque por un lado no quieren pasar por ella, pero por si pasan, entonces Estamos preparados. tienen planes de contingencia. Así es. ¿Cuál es el tercer principio para gestionar una crisis? Es reconocer la crisis, o sea, darnos cuenta que estamos en crisis. Y aquí nos damos cuenta que hay muchos líderes que pueden estar en la peor de las crisis, pero dicen que no pasa nada. Cuarto principio. Es contener la crisis. Agarrarla. Claro. Como decimos aquí en nuestro español coloquial, agarrar al toro de los cuernos. Al toro por los cuernos. Quinto principio. Es resolver la crisis. O sea, no ignorarla, no dejarla, sino resolverla. Claro. Enfrentarla, Encararla. arreglarla, pues. Y el sexto principio que encontramos en una gestión de crisis es... Aprender de ella. Así es. Aprender de la crisis, porque es la mejor escuela. Después de la crisis, el líder puede hacer que su equipo y su organización no solamente quede repuesto, sino mejor que nunca. Así es, preparado. Y recordemos Que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.